Buenas tardes. Estamos ya en el primer domingo de Cuaresma. Pedimos por el eterno descanso de Atanasia Navarro, Florentino Aldana, Juan Manuel Zárate. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Para participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales del sacramento cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió:
podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer, de ningún modo no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti. No retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación, que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues sí, por el delito de un solo hombre, todos fueron castigados con la muerte. Por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado,
y fue sentencia de condenación. Pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido por todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así, por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles para que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. En el libro del Génesis, como en el Evangelio, pues escuchamos las tentaciones. ¿Quién pone las tentaciones? Pues el diablo, dice, el tentador. ¿Quién se expone? El hombre. Se expone cuando empieza a dialogar con la tentación, con el tentador.
Así vemos en la primera lectura como el diablo disfrazado de serpiente empieza a provocar el diálogo a través de una pregunta, cuya respuesta pues él ya sabía, o sea, él no es que pregunte porque no sepa, pregunta fingiendo no saber, con intención pues de que el hombre caiga, desobedezca a Dios. Y bueno, ¿qué decir? Que el pecado de Adán y Eva fue el de ellos, pues sí, como representantes de toda la humanidad, ¿verdad? Pero ¿qué decir que ellos son culpables? Pues no es cuestión de culpables o no culpables, el punto es pues que ya se cayó en el pecado. El punto es ahorita tu responsabilidad también personal, que se vuelve a repetir a cada momento y tú deberás de notar o deberás de estar muy atento a eso, que el mismo diablo, pues no ya disfrazado de serpiente, ¿verdad? Disfrazado de mil maneras, hasta de la persona más cercana que nosotros podamos tener, si no está en sintonía con los planes de Dios, como le pasó a Jesús, ¿verdad? Pedro, habiendo sido escogido como pilar de la iglesia, es el primero que quiere convencerlo que no está bien, que muera en la cruz. ¿Cómo te puede suceder esto a ti, Señor? Muy cercana a Jesús, elegido por Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? No le dice, apártate, Pedro. No, le dice, apártate, Satanás, que se vale de Pedro, pues, para hacerlo tropezar. Y así en nuestra vida, pues, es lo mismo. Si hay alguien, pues, que nos pone en la tentación o nos quiere poner en la ocasión, pues yo creo que nosotros tenemos que tener muy claro en quién creemos, qué es lo que le ofende, y si nos ponemos en peligro de ofender, si le hacemos caso a las personas o a las cosas, y también responder con esa energía, con esa determinación. Apártate, eso no es de Dios, eso es del diablo. Decimos a nosotros mismos, ¿no? Porque la propuesta acá a veces se presenta en la cabeza, con algunos deseos, y bueno, se va reforzando, pues, como vemos en la primera lectura, después de la pregunta, ¿verdad? ¿A poco no pueden comer de ningún fruto? Y uno que está bien presto para contestar, porque te están poniendo atención, se dirigen a ti, no, sí, ¿cómo que no? Sí podemos comer de todo, menos de ese fruto. Si el diablo ya lo sabía. Pero aquí el punto es que metiendo la plática, metiendo la conversación, pues ahí se nos va llevando, ¿verdad? Y nos ha llevado al pecado a través de una propuesta, de una cosa muy inocente tal vez, y bueno, pues disfrazada de muchas cosas, de malos deseos, y ya uno le sigue el cuento, le sigue la jugada. ¿Cómo termina uno? En pecado. Pone que no muy grande, pero pone que ahí igual ya está el pecado. ¿Por qué? Porque empezamos a coquetear con el diablo, a platicar con él. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? Con el diablo no se platica. Y así muchos amigos o compañeros que no son amigos, porque si fueran amigos nos condujeran a la misa, nos condujeran a la confesión, nos condujeran a una hora santa, nos condujeran a rezar el Santo Rosario. Son compañeros de parranda o de diversión o lo que fuere, pues. Y no está mal, pues hay que convivir, ¿verdad? Pero hay que saber convivir. Y si no te hacen un bien, pues hay que alejarse de ellos. Hay que evitarlos. No dejarse envolver, pues así como aquí en el Génesis, cómo va presentando, va entretejiendo la trama para que finalmente, pues un fruto que lo prohibido siempre llama, y el fruto prohibido, dice, se veía pero súper mejor que todos los demás, ¿cómo no comerlo? Y así, en nuestra vida se nos presentan muchas situaciones de esa manera.
no queramos ver la manzana ahí, ¿verdad? Pues la manzana es una ambición tuya, la manzana es pues la debilidad que tengas y en su momento te parece tan adecuada, una oportunidad tan sensacional que ¿cómo la voy a dejar ir? No vemos el peligro, porque pues está muy envuelto, ¿verdad? En la propuesta, ¿por quién? Por el diablo, que se presenta a través pues de personas o de cosas. Y entonces, pues no hay que ponernos en la ocasión de pecado. La Cuaresma, pues nos hace esa invitación a un análisis, a una reflexión, y bueno, incluso a ver esas actitudes que siempre terminan en pecado, porque son ocasión de pecado. Y entonces, pues hay que reflexionar y descubrirlas y convencernos a nosotros mismos y no ponernos en la ocasión de pecado, de cometer gula. A algunos nos gusta mucho saborear la comida y pues no me enseñen la comida porque me la voy a acabar. Gula, ya no lo necesita el cuerpo. ¿Y quién se acusa de gula? A ver, ¿ustedes se han confesado de gula? Háganlo. Si comes algo que el cuerpo ya no necesita, ya es gula. Guárdalo o dalo a alguien que de veras esté experimentando el hambre y hace muchas cosas. Entonces de eso se trata esta Cuaresma, de ir revisando nuestra vida en actitudes que nos han dañado, que te están dañando, que te van a seguir dañando, y pues no solamente a ti, sino a la familia. En la familia hay muchos gritos donde se dice, ya no lo hagas por favor, compréndeme, atiende a tus hijos, no descuides a tu familia, muchos gritos de mil maneras, pero bueno, pues con eso de que yo siento y pienso y creo que estoy bien, pues hay que analizar, ¿verdad?, nuestra vida en esta Cuaresma. Y bueno, pues creer que hay un cielo, que hay un infierno, que las tentaciones siempre se han presentado, siempre se van a presentar, y que se presenten, pues no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque el diablo pues ahí siempre va a estar disfrazado hasta en la más santa devoción piadosa de la que sea. Ahí estáncate, ya no crezcas, ya para qué es la caridad, para qué vas a practicar la caridad si ya rezaste el rosario. Pues hasta que no reces el rosario y vayas a hacer una visita a tu papá, a tu mamá, a un enfermo, podrás decir, este rosario ya tuvo fruto, ya me puse en movimiento, ya hice con dedicación el lonche, ya no lo hice al aventón. Es que son detalles tan significativos que uno dice, a ver, este como que pues es es como que aquí le falta algo. Y tiene razón, no viste ni cómo sucedió el asunto, por qué pasó, y falta algo, cariño, un sazoncito, la salecita de grano, y ya, todo cambia, pero queremos lo más fácil y bueno, pues nos dejamos cautivar por la tentación de la comodidad, otros por la tentación de la fama, agradézcanme, yo lo hice. La fama, si no te agradecen, están muy angustiados porque el señor cura no les agradeció, porque no les agradecieron en donde estaban. Son tentaciones. Entonces yo creo que esta Cuaresma pues hay que ver cuál es tu mayor tentación y qué hacer. Pues es que soy débil, pues por eso hay que recurrir a Dios, porque es débil. No acostumbrarnos a decir, bueno, pues no tiene nada de malo lo que estés en el infierno, a ver si vas a decir, pues si no era tan malo, es porque estás aquí, ya que podemos hacer ahí. Las pilas. Bueno, en pocas palabras, que se confiesen esta Cuaresma, se confiesen bien.
El diablo va a hacer lo imposible hasta que las pilas se acaben rápido para no estarles haciendo tomar conciencia. Creo en un solo Dios, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. En este tiempo de conversión, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por toda la humanidad. Después de cada petición cantaremos: para que en este tiempo de Cuaresma Dios conceda a toda la Iglesia la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse de su mala conducta y retornar al camino de bien. Oremos. Para que la luz de Jesucristo ilumine a los catecúmenos que se están preparando para el bautismo. Oremos. Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan esclavizados a los bienes de este mundo. Oremos. Para que quienes se han alejado de la Iglesia a causa de nuestros escándalos o de nuestra tibieza, se reincorporen a la familia de Dios, y a nosotros el Señor nos conceda la conversión. Oremos. Para que con nuestra patria y los países de América Latina progresen en la paz, la justicia y el bienestar para todos. Oremos. Para que nuestros corazones lleguen a ser, por medio de la penitencia cuaresmal, aquella tierra fecunda en la que la palabra de Dios produce fruto del 100 por 1. Oremos. Señor
Señor, ten piedad de nosotros. Dios nuestro, escucha las oraciones de tu pueblo y concédele iniciar el camino cuaresmal con la fuerza de tu palabra para que llegue con gozo a las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que el sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros, Salvador del mundo. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a tu Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense el saludo de la paz. Ten
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en las tentaciones y alcance la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Avisos. El día de mañana, lunes, inicia la primera semana de Cuaresmales en la zona de Santa Cruz. Será a las 7 de la noche en el templo. Y en la zona de Santo Niño a las 7 de la noche ahí en la capilla. El día martes 28 de febrero, misa de San Judas Tadeo a las 7:30 de la noche aquí en la parroquia. Miércoles 1 de marzo, misa de la Divina Providencia a las 12 del mediodía. Jueves 2 de marzo, hora santa vocacional a las 8 de la noche. El día viernes 3 de marzo, formación de sacristanes a las 9 de la noche. Y el próximo 5 de marzo será el Domingo de la Caridad. Lleva tu ofrenda para las personas que más lo necesitan en las misas dominicales. Gracias. También es la adoración nocturna de las mujeres el viernes a las 6 y de los hombres el sábado a las 9. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, permanezca para siempre. Vayamos en paz.